Bueno, arrancamos entonces. Cuando quiera. Bárbaro. Bueno, entonces buenas noches a quienes están acá acompañándome y bueno, a los que están en sus casas. Yo realmente me siento medio mal, primero porque los 2 años de pandemia me hicieron acobacharme en mi escritorio y me sentía muy cómodo, que le señalo los libros que tengo atrás y hago así porque sé dónde están, todo eso. Y ahora no poder ver, porque si miro la cámara no miro a un lado, así que me siento medio extraño. Así que disculpen que va a ser peor que de costumbre. Pero bueno, vamos a ir arrancando ahora con este segundo módulo, en el cual vamos allá a meternos en lo que es nuestro, esto de empezar a pensar, a hacer teología. Y la cosa es, ¿qué es hacer teología? Pues hacer teología es hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Es decir, articular nuestra fe como personas de fe que somos con la vida, ¿no? Y eso no es un tema menor, ¿no? Ustedes por ahí tienen un texto que no lo voy a comentar mucho, porque justamente es bueno para la lectura, de cómo a veces nuestra fe es algo que viene allá, desde Abraham, ¿no? Compartimos esa fe, pero nuestra vida no sucede en el segundo milenio por el Medio Oriente, nuestra vida sucede en el hoy y ahora, en estos contextos en que cada uno de nosotros está. Entonces, ese es el quehacer teológico que todos tenemos que hacer. Hacer teología no es cosa de teólogos. Bueno, entonces yo sería el primero porque yo no soy teólogo, yo soy pastor, ¿no? Y eso también es un hecho que hay que tener presente. Soy pastor y nada más, pero hago teología para llevar adelante mi ministerio pastoral, y cada uno hace teología para llevar adelante su vida comunitaria, su vida de fe. Así que, ¿y por dónde vamos a arrancar? En aquello que nos va a dar sentido y que nos va a dar identidad. Así que el tema de hoy, fundamentalmente, va a ser el de las confesiones, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo ponemos? Porque la fe también es expresiva. Uno pone en palabras lo que cree. Y esto no es una cosa estrafalaria, ya lo vemos en las escrituras, ¿no? Hay un pasaje de Mateo, que yo por supuesto nunca sé citar pasajes, pues mi memoria es muy frágil, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros vamos a ponerlo, si quieren ya hago un poquito de spoiler del domingo que viene, el texto de Juan, el capítulo 20, vamos a tener una confesión de fe. Un señor ahí que tenía sus problemitas dice, mi Señor y Dios, ante, digamos, el evento del resucitado. Ahí está, la fe se expresa. Y bueno, las confesiones son expresiones de fe. Son esas expresiones de fe que vamos a ver en nuestra iglesia. Acá tenemos este libro que me acompaña acá, medio mamotrético. Acá están las confesiones de nuestra iglesia, de la iglesia luterana. El corazón de las confesiones es el Evangelio de Cristo. De ahí vamos a partir. Y son enunciaciones. Las confesiones enuncian algo, y detrás de esa enunciación está la palabra de Dios, por supuesto. Y detrás de esa palabra de Dios está la fe personal que es obrada por el Espíritu Santo. Y detrás de todo el sustento, bajo esto va a estar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, ¿para qué tener confesiones de fe? Y lo primero, bueno, porque es expresiva, ¿no? Y encontramos confesiones de fe desde el Antiguo Testamento, acuérdense de aquello del Deuteronomio, oye Israel, el Señor tu Dios, ¿no? Es una confesión de fe. Y a lo largo de todas las escrituras hay confesiones de fe, expresan lo que se cree. También, y esto ya tiene más que ver con nuestra vida de la iglesia cristiana, surgen divergencias, surgen errores, y las confesiones de fe también tienen una función apologética, defender la verdad, decir que es lo correcto. Y también hay una función más, ¿no? Que tiene que ver con lo sacramental. Hay sobre todo una de ellas, la expresión de la fe bautismal. Esa es la fe donde nosotros nacemos a la comunidad de fe, pues lo expresamos con una confesión. Entonces, así como resumiendo, los propósitos de las confesiones son, primero, son un lazo de unidad entre todos los que confesamos lo mismo.
somos luteranos, confesamos esto nos da unidad. También son breves presentaciones, ¿no? ¿Cómo le presentamos la fe a alguien? ¿Qué es lo que quiso hacer un caballero allá por coetáneo de Lutero? Para presentarle qué es lo que creían este grupete de gente, los luteranos, no llamamos luteranos todavía en ese momento, el texto dice los nuestros, entre nosotros, se utiliza la primera persona del plural, al emperador Carlos V. Bueno, ¿qué es lo que este grupo, qué creemos? Bueno, es una breve presentación que tiene un fin declarativo y un fin apologético, porque también había que defender en ese momento porque estaban siendo puestos medio así entre la espada y la pared. Y también tienen las confesiones un fin litúrgico, los credos, ¿no? Digamos, más o menos sean nuestras celebraciones más tradicionales o más libres, algún momento de confesión hay, y normalmente en general se utilizan algunos textos que tienen siglos en la Iglesia, y básicamente el credo apostólico, por ejemplo, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo su único nuestro Señor, y todo eso. Así que estos serían los propósitos de una confesión, ¿no? Lazo de unidad, expresión y defensa de la fe, y la función litúrgica. Entonces, teniendo estas cosas presentes, lo primero que vamos a hacer es ver nuestras propias confesiones. ¿Cuáles son ellas? Estas que están contenidas en este libro, que se llama el Libro de Concordia, que apareció por primera vez en 1580, y ahí están contenidas todas las confesiones luteranas. De estas, vamos a hacer un arreglo cronológico de las mismas. Hay algunas que son de la antigüedad, que vienen de atrás, de mucho antes de la Reforma, y otras que son de la época de la Reforma, y podríamos hacer una distinción ahí de la post-Reforma. Hay un texto acá en este libro que es inmediatamente, no inmediatamente, un par de décadas después de la muerte de Lutero. Así que vamos a empezar con el contenido del Libro de Concordia. Tenemos esos tres textos que nos vienen de la antigüedad, que son los credos, los llamamos credos ecuménicos, que tienen una particularidad: los compartimos con otros cristianos. O sea, no somos los únicos que confesamos el credo apostólico, el credo niceno, y un tercer credo que se conoce muy poquitito porque es largo, pesado y por el estilo, que es el credo atanasiano. Se llama credo atanasiano, pero vamos ahora a mirar un poquito uno por uno. El credo niceno, el credo apostólico primero. Ese es quizás el más viejito. Tiene una tradición, se llama así apostólico porque esto es leyenda, ojo, esto es mera leyenda, ¿no? Que uno puede encontrar en él 12 versos, 12 versículos, ¿no? Entonces esa leyenda dice que cada uno de ellos fue aportado por uno de los apóstoles. Queda muy bonito, pero eso es mera leyenda. ¿Dónde va a estar el origen de este credo? Que es el que usamos todos los santos domingos, ¿eh? Aunque ya les contaré en mis tiempos, cuando yo todavía podía peinarme, qué credo se usaba, ¿no? El credo apostólico, lo más antiguo que tenemos es justamente una fórmula bautismal romana. El símbolo bautismal romano que más o menos está por el 250. ¿Con bautismal hay que hacer referencia? El bautismo era lo que se hacía, la gente decía, esto es lo que yo decía cuando me bautizaba, ¿no? Cuando los catecúmenos que habían hecho todo su proceso de formación, llegaba el día del bautismo, que normalmente se hacía el sábado santo, la vigilia pascual, ¿no? Claro, el bautismo tiene mucho que ver con la vida nueva. Entonces la vigilia pascual era el momento para bautizarse, y bueno, esa era la fórmula que tenía la comunidad romana, ¿no? Para expresar esa fe en la cual esta gente que había hecho su catecumenado se bautizaba, y bueno, a partir de eso podía también participar de la Eucaristía, ¿no? Porque los catecúmenos, mientras estaban en el catecumenado, cuando llegaba el momento de la Eucaristía, los diáconos los agarraban y los sacaban para afuera. La Eucaristía era solo para los bautizados. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con esto. Y entonces, 250 encontramos esto.
la primera versión griega que tenemos de este texto, porque se imaginan, esto es latín, ¿no? Es del 338. 338. Y después, la forma actual, que conocemos más o menos, es de por ahí ya, del siglo VI. Adelante. Acá hay lugares. Ahí también. Del siglo VI y proviene del sur de las Galias, ¿no? Más o menos. Así que fíjense que este credo apostólico tiene todo un origen occidental en la Iglesia, ¿no? Pero es lo más antiguo. La otra confesión de fe que tenemos entre los credos ecuménicos es el famoso credo niceno. Y ese sí, era el que yo les quería contar de que cuando yo todavía me peinaba, se usaba para los domingos con Santa Cena. El credo apostólico se hacía en todos los cultos, pero cuando había Santa Cena, que era el segundo domingo de cada mes, porque antes no teníamos esa costumbre de celebrar la Santa Cena todos los domingos, ese domingo era el credo, se rezaba el credo niceno. O sea, cosas que parece que es cosa más seria, ¿no? De rezar el credo niceno, que es más largo, ¿no? Tiene una formulación más larga, es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Qué sería credo? Porque yo entiendo como Credo. creencia, pero esto que es. Credo, que credo en latín es la primera palabra. Credo, o sea, si te digo el credo apostólico, empieza en latín, credo in unum. Creo en un Dios. ¿Qué significa eso? Creo. Pero que es ese texto. O sea, un texto que se lee. Hoy le decimos credo a estos textos. Es un credo. Pero es por la primera palabra, ¿no? En realidad, que bueno, que expresa lo que es de su propia naturaleza, que es decir, lo que yo creo. Sí. Y fíjense un detalle. Estos dos credos, tanto el apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el otro también empieza igual, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, es más espeso en la parte cristológica de Cristo, en la segunda persona, están en primera persona. Creo en Dios Padre. Es decir, yo me la apropio, pero se usa en el marco comunitario. Ese también es un detalle interesante. Las confesiones son comunitarias. Uno puede también, si vos querés ir a dar testimonio de tu fe acá en la otra cuadra, puedes usar las palabras que se te dé la gana, ¿no? Yo creo en tal cosa. Pero bueno, estos son textos que se lo apropia la Iglesia, pero mantenemos esta primera persona del singular, ¿no? Yo creo, y lo digo con mis hermanos y hermanas, ¿no? Y tienen estos, fíjense que estos credos tienen una función litúrgica, se utilizan en esta función litúrgica. Ahora, este credo niceno tiene algunas etapas en su formación. Se llama niceno porque hace referencia al concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del año 325, convocado por el emperador Constantino. Nicea es una ciudad que queda del lado asiático, ¿no? De Constantinopla uno se cruza el Bósforo y llega hasta Nicea, una ciudad sobre un lago muy bonita, y responde a controversias, ¿no? Hay que ponerla. ¿En qué creemos? La cosa no es tan fácil así, hay problemas cristológicos en esta época, en el siglo IV. Acá detrás, en el siglo IV, está el problema arriano. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es parecido a Dios? ¿No? Inclusive hay ciertas picardías en las formulaciones que se estaban agarrando a los palos dentro de la Iglesia, ojo, ¿no? Hay algunas formulaciones pícaras que juegan con la homofonía, con las palabras parecidas, ¿no? Por decir que es de la misma naturaleza, ¿no? Divina, como dice el texto. Vamos a ver esta traducción. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas. Ese consubstancial, traducido así al castellano, en griego vendría a ser homoousios. El prefijo homo, igual, ousios de persona. Pero algunos otros, y hay un desliz, homiousios. Similar, ya no es igual, no es homo el prefijo, similar. Entonces,
Si vos estás hablando en el mercado, imagínense, van al Ágora de Atenas y dicen, ¿qué es homoisos? Y ahí, ¿quién va a entender si hay una I metidita por ahí? Bueno, con esas picardías se agarraban y se daban palos. Bueno, por supuesto que cada concilio de estos terminaba con algunas personas desterradas del imperio, ¿no? Se van afuera de las fronteras donde están los bárbaros, como corresponde, pero la primera parte tenía que ver con esto. Más adelante, y si buscan acá dice credo niceno, pero en realidad el nombre completo sería credo niceno constantinopolitano, porque hubo un agregado en un concilio que viene después, que es el concilio de Constantinopla, que es, lo tengo anotado por memoria, para fechas, ni me acuerdo de cumpleaños de mi familia, así que piensen que el concilio de Constantinopla me lo voy a acordar mucho menos en el 381, tiene que agregar cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y ahí toma toda la forma, y esa forma del credo niceno constantinopolitano es reconocida por toda la Iglesia de Oriente y Occidente. Fíjense qué diferencia. El credo apostólico tenía una génesis puramente occidental en la Iglesia. El credo niceno nace en Oriente. Pero como los occidentales somos medio pícaros, más adelante en el tiempo, en Hispania, el Concilio de Toledo del 589 le hace un agregado al niceno. Le hace un agregado chiquititito. En el texto latino es una sola palabra, en castellano es otra. Le voy a leer lo que dice en el nuestro acá, que es el credo que nosotros aceptamos, que tiene que ver con la parte del Espíritu Santo. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y ese es el texto griego, del 381. Y los occidentales en Toledo le agregaron y del Hijo. Bueno, para nosotros está bien, lo hemos dicho toda la vida, ¿no? Y creemos en esto, que de hecho, textos juaninos, que Jesús sopla el Espíritu, que el Espíritu viene del Padre y del Hijo. Pero a los hermanitos de Oriente no les gustó ni medio. Así que esto es en las partes, piensen que estamos hablando del 589 Concilio de Toledo, todavía van a haber casi unos 500 años más que la Iglesia va a continuar caminando unida, pero en 1054 tenemos el gran cisma de la Iglesia de Occidente se separa de la Iglesia de Oriente, y por supuesto el Papa manda la excomunión para el Patriarca de Constantinopla, el Patriarca de Constantinopla, ¿qué hace? Excomulga al Papa. Claro, ya está, ¿no? Y que después, si ustedes se acuerdan un poquito de los concilios que hablamos el encuentro pasado, en el fondo, en esos concilios, hay todavía un problema, cuando todavía se está muriendo el Imperio Romano de Oriente. Los turcos, lo que queda del Imperio Romano es la ciudad de Constantinopla y algunas ciudades ahí pequeñas, y el despotado de Mistra, allá en el sur, en el Peloponeso, ¿no? O sea, está acá el pobre Imperio Romano. En ese concilio de Florencia, Ferrara, ahí que se tejes y manejes, el emperador está presente y buscan la unión de las dos iglesias. ¿Por qué? Y para que Occidente ponga plata y soldados para sacarse los turcos de encima, ¿no? Pero bueno, fracasa. En la caída de Constantinopla, que había tropas venecianas todavía, los genoveses estaban del otro lado, bueno, ahí la gente piadosa en momentos de urgencia, bueno, no les importaba tres velines ya si el que le daba la comunión era un sacerdote de rito occidental o de rito oriental. Pero bueno, porque estaban con los turcos y bueno, era la última comunión que esta pobre gente iba a recibir. Pero este agregadito que tenemos nosotros, que es nuestro texto normativo, es del siglo VI. Y del Hijo. Esas palabras, escandalete mayúscula. Y así se cierra la historia del credo niceno constantinopolitano para nosotros. Es cierto que en muchos ámbitos ecuménicos, y de hecho los luteranos, cuando en un evento ecuménico hay presentes hermanos y hermanas de las iglesias ortodoxas, lo omitimos. Por un texto también de amor
que no, tampoco invalida nuestra fe, y es un gesto de amor para el prójimo, ¿no? Que a veces no hay que olvidarse nunca que el amor tiene que estar por encima de muchas otras cosas en la vida. Perdón, Octavio, hay una pregunta. Dime. En el chat. Sí, por favor, porque ahora yo estoy mirando a quienes me acompañan, que me agrada mucho también. Es de Solange Rodríguez. La palabra confesión puede tener dos perspectivas, confesión de fe y confesión de pecados. La palabra confesión per se, ¿qué significa y qué origen tiene? Bueno, el problema, la etimología a veces ayuda, otras veces no, es medio irrelevante porque tú misma, Solange, has dado las dos acepciones de esta palabra. Evidentemente la que estamos trabajando ahora es confesión, en el sentido de la confesión de fe, de decir algo, ¿no? Por supuesto es una palabra como tantas otras de nuestra lengua, de base latina, simplemente es esto. Confesio es enunciar, es decir, bueno, o decir la lista de pecados de uno, o decir lo que uno cree, que por lo menos en mi caso es más corto decir lo que creo. El otro se me puede complicar un poco, ¿no? En fin. Bueno, y con esto, estos dos credos ecuménicos, que son los credos que usamos, los que decíamos que tienen función litúrgica. Está el tercero, el credo atanasiano. El credo atanasiano es occidental. Nació en Occidente, allá por el siglo VII, por ahí, y le han puesto este nombre de Atanasio. Atanasio fue un padre de la Iglesia que, pobrecito de haber muerto, yo lo anoté acá, 373 murió Atanasio, así que no tiene nada que ver con este texto. Además era patriarca de Alejandría. Nada que ver. Sin duda, los temas que trata este credo tienen que ver con las doctrinas que en vida Atanasio defendió. Pero otros lo llaman este credo símbolo quicumque, porque quicumque es la primera palabra en el texto latino. Nada más que eso, simplemente por eso. Y es un credo que está muy centrado en la doctrina de la Santísima Trinidad y la persona de Cristo. Yo les pido que está ya en el repositorio el libro de Concordia, ¿verdad? Van al libro de Concordia y le dan una leída. Las confesiones hay que, aunque sea pasarles la vista una vez en la vida, ¿no? Porque vale la pena, ¿no? Y el credo atanasiano, van a ver, es muy pesado. En algunos himnarios yo he visto que se lo prescribe para usarse solo una vez al año, en la fiesta de la Santísima Trinidad. Es lógico, porque es el tema central del credo atanasiano. Y estos tres credos son los que compartimos con las otras iglesias cristianas, y datan, como ven, o sea, los estratos más antiguos del credo apostólico están por mediados del siglo III, y estos últimos desarrollos del credo atanasiano, estamos hablando del siglo VII, ¿no? Estamos casi a medio camino desde nuestro Señor hasta la Reforma, ¿no? Las otras confesiones, las que vienen a continuación de esta, son las confesiones de nuestra propia iglesia. Y ahora vamos a meternos con ellas. También ahí podemos hacer alguna clasificación. Otra preguntita, ¿no? Sí. ¿Me parece? ¿Querés decir la voz, hermano? Yo como vos. ¿Un comentario de Mercedes? Hay un comentario de Mercedes. Bueno, Mercedes, claro, puede hacer eso también. Y la escuchamos después. Si quieres. Bueno, no. Hola gente, ¿cómo están? Ya, Mercedes. Bueno, acá no quería interrumpir, pero me acordé cuando vos hablabas, Octavio, del homoousios, que hay un tema del Kronos Quartet que justamente habla de cómo una coma, una iot, un tilde en la palabra griega genera una guerra entre las dos versiones, ¿no? Lo que vos explicabas del homoousios, y bueno. Los homoousios. Exacto. Y me acordé ahora, si lo encuentro y puedo grabarlo, se los voy a mandar, así lo podemos agregar a los ejemplos de este texto. Pero bueno, más que nada era saludar, ya que estoy acá un ratito para ver cómo va la clase. Pero muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, no sé si mirar para allá o mirar para acá, perdón. De todos modos, también hay que agregar que los griegos son bastante propensos a pelearse, pero bueno, ese es otro cantar. Cualquier excusa le viene bien.
En fin. Y la otra pregunta es por qué el credo se dice siempre en comunidad y no tal vez individual. Bueno, porque las confesiones, no solo los credos, las confesiones son expresión de la comunidad de fe. Por eso también decíamos al principio que una de las funciones que tiene es nuestro lazo de unión. ¿No? Cada uno también, si cada uno de ustedes quiere generar su propia confesión de fe, decir, esta es mi confesión de fe, lo que quiera, pero por supuesto que es libre de hacerlo. Después podremos ver si es en consonante con las confesiones de la Iglesia. Caso contrario serán declarados herejes, ¿no? Pero estas confesiones son comunitarias, son de la Iglesia. Que se armaron comunitariamente. Exactamente, ¿no? Tienen, sí, fíjense que la Génesis, sobre todo, esto lo podemos ver en el credo niceno, surge de un concilio, que uno puede después, si estudia la historia de los concilios de la antigüedad, de todos los tiempos igual, puede ver que, bueno, los concilios estaban formados por seres humanos, así que van a tener todos los vicios y virtudes de los seres humanos. De hecho, después en alguna de las confesiones este tema va a salir. Lutero, si bien apela en su momento al concilio como expresión genuina de la Iglesia, también es desconfiado de los concilios, y lo dice, está escrito, ¿no? Que los concilios, así como los papas, han fallado muchas veces, ¿no? Sí, también son fallibles. Pero la génesis de estos textos, de este texto, el credo niceno, es en un concilio. Bueno, la Iglesia reunida, bueno, es la forma que tuvo de expresarse la Iglesia en ese momento y en ese contexto. Que sea la mejor, la peor, o será otro cantar. No es lo que está en nuestra discusión. Pero entonces ahora, hay un detalle que no dije. El credo atanasiano, si se fijan, no está en primera persona como los otros dos, está en tercera persona, ¿no? El que quiera ser salvo debe, como primera obra, tener la fe católica. Y ojo que la palabra católica acá, estamos hablando del siglo VII, no hace referencia en absoluto a la Iglesia Católica Romana, que nace en Trento, así que para que nazca la Iglesia Católica Romana faltan siglos. Y la fe católica es esta, y entonces el credo, ¿no? Que hay que creer esto, ¿no? Si uno quiere ser parte de eso, y pero está en tercera persona. Vamos a darle una miradita entonces ahora a las confesiones particulares de nuestra Iglesia. Aquí también podemos poner algunas clasificaciones. Algunas de estas confesiones son obras de Lutero, de estos libros. Otros son de otro teólogo muy importante de la época, pobre que después fue bastante vituperado por algunas otras cosas, y no siempre desacertadas las de él, como acertadas las de sus adversarios, que fue Felipe Melanchthon. Personaje muy importante y que vale la pena también estudiar en la Reforma, ¿no? Además por una cosa muy interesante, porque Felipe Melanchthon nunca fue ordenado, era laico, ¿no? Un docente, su usuaria. Gran pedagogo. Sí, se dedicó a la educación, y su área especial era el griego, justamente. Y era sobrino de un gran humanista, un tipo que, bueno, tenía sus controversias con Erasmo, con respecto al griego, en particular, que era Reuchlin, ¿no? Así que Melanchthon tenía todo un pasado académico, de gente de rancio cuño humanista, ¿no? Y fue un gran teólogo. Y muy amigo de Lutero, pero muy amigo de Lutero. Una vez sí que mencionan el contexto histórico cuando sale todo el surgimiento del humanismo, del misticismo, después de las calamidades. Bueno, el que es nombrado, yo creo que se nombra ahí, es al tío de Melanchthon. Melanchthon es un poquito más joven que Lutero. El muchacho estuvo muy grave. Lutero, fue un momento Lutero se amargó mucho, oró muchísimo por la salud de Melanchthon, porque realmente lo apreciaba, ¿no? Bueno, Melanchthon se recuperó, ¿cierto? Bastante después que Lutero, pero bueno, de la época, que ya lo vamos a ver justamente con el último documento de acá, los años que siguieron la muerte de Lutero fueron medio complicados, ¿no? Pasa, ¿no? No sé, sin duda alguna vez oyeron que algunos se pelean por la herencia arriba del cajón, ¿no? Bueno, te pasan esas cosas, eso también pasó en la Reforma. Bueno, entonces tenemos textos que son de Lutero, textos que son de Melanchthon, que son de la época de la Reforma, ¿no? Se cocinaban todas estas cosas que veíamos la otra vez,
Y hay uno, el último, que es posterior, un par de décadas después de la muerte de Lutero, y es obra de otros teólogos, de la Universidad de Tubinga en particular, ¿no? Martin Chemnitz, uno de ellos, el primer gran teólogo del luteranismo, que ya empieza a perfilar esa parte del luteranismo del siglo XVII, que se vuelve escolástico también, el luteranismo, ¿no? Y otro teólogo que se llamaba Jacob Andreae, ¿no? Es obra de ellos, ¿no? Posterior. Pero el primero, y el más importante, no el más importante, todos son importantes, digo, pero no todas las iglesias luteranas aceptan todos los libros que están acá en el libro de Concordia. Nuestra iglesia sí, lo pueden ver, si consultan los estatutos de nuestra iglesia, dice que reconoce como expresión verdadera de la fe, todos los libros, todos los textos que están aquí dentro. ¿De esta iglesia específica? Sí, sí, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, en total, ¿cierto? Y otras iglesias también, ¿no? La ELCA, por ejemplo, también. Pero hay iglesias que no, pero todas sí reconocen la Confesión de Augsburgo como expresión de fe. Así que esta es la primera que vamos a dar una miradita. Es obra de Melanchthon, esta no es de Lutero, y surge por esta razón, la que habíamos mencionado, con unas razones para que surja una confesión de fe, es tener que dar cuenta públicamente de lo que uno cree. Y en este caso, este grupo, los luteranos, tienen que dar cuenta de lo que creen ante el emperador. No solo ante el emperador, ante el estamento supremo del Sacro Imperio Romano Germánico, que es en castellano dieta, suena a otra cosa en nuestros oídos, pero se llamaba así, son como las cortes de España, ¿no? La dieta imperial. Ante ahí estaban los grandes del imperio, los príncipes electores, tanto laicos como clérigos, el emperador con tutti quanti, y ante ellos fueron convocados a dar razón de lo que creían. Y se le encargó la redacción de este texto justamente a Melanchthon, y no a Lutero. Lutero estaba por donde vos andabas, estaba guardadito por allá, así que Lutero además porque Lutero, como ya dijimos, es un tipo muy vehemente. Este texto es un texto muy conciliador, un texto que ya en su prefacio lo iba a leer, pero no, después se lo leen ustedes. Lo que busca es la unidad, crear la unidad de la iglesia, poner sobre la mesa las cuestiones que nos están sacudiendo, pero el fin último es la unidad de la iglesia. Con lo cual, esto ya estamos sacando una lección sobre cuál es nuestra propia vocación como iglesia. Nuestra vocación como iglesia es la unidad, ¿no? Porque ya está acá, en nuestros propios escritos fundacionales. Buscamos la unidad, bueno, porque la unidad es sobre el Espíritu Santo, obviamente. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos que el Espíritu Santo es lo que está por debajo de todo? La obra del Espíritu Santo. Bueno, la Confesión de Augsburgo busca la unidad. Y la redacta entonces Melanchthon y se presenta ante la Dieta Imperial reunida en 1530, 25 de junio, si digo bien creo que sí, en la ciudad imperial de Augsburgo. Una ciudad muy bonita, una ciudad libre en aquel entonces, y ahí se presenta la Confesión de Augsburgo. Tiene una historia peculiar, la Confesión de Augsburgo. Primero porque tiene dos versiones, en latín y en alemán, y no que sean retraducción recíproca una de la otra. Hay un texto latino, normativo, y un texto alemán, ¿no? Eso es interesante. Se le hicieron algunos cambios por ahí, pero en 1540 pasó algo importante. Hubo un cambio grande en la Confesión de Augsburgo con la parte de la Santa Cena. Y a esa versión de la Confesión de Augsburgo se le llama, digamos que el lenguaje teológico era latín, entonces le decían la variata, que significa alterada. La Confesión de Augsburgo, alterada. Y van a ver que en muchos, de repente en los estatutos, busquen los estatutos de alguna congregación, sobre todo si es en alguna congregación medio de las viejitas de nuestra iglesia, van a ver que cuando enuncia todos creemos, ¿no?, que los libros son los credos apostólicos, la confesión no alterada de Augsburgo.
Inclusive el nombre de algunas iglesias lleva ese nombre. Iglesia Evangélica de la Confesión No Alterada de Augsburgo creo que en Rumania hay una que se llama así. La de Polonia creo que también tiene el nombre de Iglesia de la Confesión No Alterada de Augsburgo, ¿no? Parte de la historia. Porque no se olviden que el mundo de la Reforma era un mundo también muy plural. Y vamos a ver, pues después empiezan a surgir ahí por el sur, los suizos tienen sus cositas, también surgen otros movimientos a los cuales lamentablemente le pegan palos tanto luteranos como católicos, que son los movimientos anabaptistas, persiguen por igual y con la misma violencia, ¿no? Hay que reconocerlo y bueno, ha habido actos de pedido de perdón. La Confesión de Augsburgo tiene 28 artículos, de los cuales en la primera parte, los 21 primeros son sobre distintos temas, donde se exponen lo que uno cree, y la segunda parte, esos últimos 7, los artículos del 22 al 28, habla sobre las prácticas que entienden los reformadores que deben ser corregidas. Las prácticas de la iglesia. Piensen que acá se está hablando de una iglesia, ¿no? Nadie está diciendo ustedes son de una iglesia, nosotros somos de otra. Estamos hablando de nuestra iglesia, ¿no? Todavía no hay una figura institucional así. No. Hay una figura institucional, la Iglesia de Occidente. Esa es la única. Es la iglesia. Entonces, esto es una discusión dentro. Y con esa visión de reforma, que es Sí, reformarse. es la iglesia, nuestra iglesia, nosotros planteamos, bueno, esto es lo que nosotros creemos, así queremos ver nuestra iglesia, y estos últimos 7 artículos, estas son las cosas que en nuestra iglesia, no otra, en nuestra iglesia tenemos que corregir. Por supuesto, este texto fue recibido, leído, y el emperador, acuérdense que decíamos que Carlos se sentía muy responsable de la defensa de la fe, y que sin duda para él debió haber sido un dolor muy grande que siendo emperador sucediera este rompimiento. Bueno, ya habrá purgado sus pecados allá en el monasterio de Yuste, pero lo primero que hace es encomendar a los teólogos fieles a Roma, por decirles de alguna manera, pues no se le puede decir teólogos católicos porque no hay una iglesia católica y una iglesia no católica, católica en el sentido católico romana, encarga que preparen lo que se dice una confutación, es decir, una respuesta a la confesión de Augsburgo. De hecho, la preparan y artículo por artículo van diciendo en estos años, muchos artículos en los que dicen no encontramos ninguna objeción a ellos. Sí, lógicamente, después, lo que avancemos un poquito, nos vamos a dar cuenta y lo vamos a leer en qué artículos se encuentran los problemas, que son aquellos artículos que señalan los núcleos duros del problema, ¿no? Claro, y esto hace que surja otro de nuestros documentos confesionales, la llamada Apología de la Confesión de Augsburgo. Apología significa defensa, una defensa, que también es obra de Melanchthon, y lo que hace es, bueno, Melanchthon escribe la Confesión de Augsburgo, los teólogos, digamos, proclives al Papa hacen su confutación, y Melanchthon vuelve a reaccionar sobre eso, y entonces la Confesión de Augsburgo, a ver si se ve, que más o menos la Confesión de Augsburgo es esto, fíjense, a ver si, para que vean el largo. Si ven, esto que tengo acá es la Confesión de Augsburgo. Todo esto que estoy pasando es todavía la apología, ¿eh? Claro, cada artículo de la Confesión de Augsburgo, ahí Melanchthon se pone a... Ahí está. Fíjense, la Confesión de Augsburgo y la defensa de la Confesión de Augsburgo, lo que hace Melanchthon es trabajar más cada uno de sus enunciados, los trabaja más, simplemente, y dice por qué lo que dicen los confutadores no está bien, están desnorteados. Así que ese sería el segundo documento confesional de nuestra iglesia. Después vienen en el orden, no están, pero bueno, yo lo voy a poner primero, antes que el segundo, 2 obritas de Lutero muy interesantes, y son distintas a esta.
porque la Confesión de Augsburgo sale por la necesidad de decir, bueno, nosotros luteranos, ¿qué creemos? O nosotros, todavía no luteranos, nosotros, ¿qué creemos? Y usan nosotros acá, los nuestros, ¿no? Esa es una forma de expresión. ¿Qué es lo que creemos? La apología surge como parte de ese diálogo, ¿no? Propongo, responden, yo vuelvo a responder, pero estos dos textos confesionales que ahora vamos a ver tienen otro origen. Son los dos catecismos de Lutero, el catecismo menor y el catecismo mayor. Son un poquito anteriores, son un año más viejitos que la Confesión de Augsburgo. ¿De qué surge? 1528, Lutero se hace una recorrida por las iglesias de Sajonia. ¿Y qué es lo que encuentra en las iglesias de Sajonia? Bueno, si se acuerdan un poquito de lo que decíamos la otra vez, que había gente que creía que, bueno, que si veía en el momento que el sacerdote elevaba la hostia, ese día no se moría, no quedaba ciego, o los que molían hostias para, digamos, con un concepto digamos, de producto para uso agropecuario, ¿no? Para que el ganado no se enferme, para que den mejores cosechas. Obviamente esa gente estaba un poquito flojita en los asuntos de su fe. Y Lutero ve eso, y lo que es peor, Lutero ve otra cosa. Esa gente está flojita, pero bueno, pobre, el señor es un señor que cría vacas. Pero el cura de ese señor es tan bruto como... Más flojo todavía. Claro. Entonces escribe estos dos textos. Uno, el Catecismo Menor, mucho más corto, que sin duda es el que muchos, yo no sé, no, ¿usted lo equizaron con el Catecismo Menor todavía? Bueno, a Eva ni le pregunto, que nos lo hicieron aprender de memoria, ¿no? No, yo sé en castellano. Tercer mandamiento. Bla, bla, bla. ¿Qué significa eso? Debemos temer y amar a Dios y bla, 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 bla. Eso, a todos los de nuestra edad, lo tenemos todo, nos quedó eso, digamos. Pedagogía de No, el resto no. Pero bueno, ese catecismo estaba, y lo dice Lutero, estaba para que el padre de familia pudiera enseñar, era una cosa de uso doméstico, ¿no? La exposición es muy sencillo, tiene un esquemita, los mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el oficio de las llaves y los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Esos son los puntos del catecismo. Y después se incluye oraciones. Claro. Dice, ¿cómo una oración para la noche, para la mañana? ¿Cómo santiguarse para ir a trabajar? ¿No? Cosas bien domésticas. Sí. Para poner... Porque era catequético, ¿no? Era para enseñar a la gente, para que la gente pusiera su vida, miren qué importante esto, pusiera su vida en el marco de la fe, le diera un marco de fe a su vida cotidiana. Porque esto es un tema muy importante. Lutero lo remarcó mucho. La vida de fe no pasa en las iglesias o en los conventos. Pasa en la vida, ¿no? Ora también el campesino que ara. Como el monje que ora, es lo mismo. El campesino que ara el campo también está orando y sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, bueno, para que la gente pudiera darle un buen marco, en forma sencilla, pudiera... El Catecismo Mayor, que también, bueno, no lo voy a buscar, uno es flaquito, el otro es gordo, el Catecismo Mayor sigue el mismo esquema de esos puntos, mandamientos, credo, Padre Nuestro, todo, pero mucho más largo. ¿Y a quién está destinado? A los párrocos, para que, bueno, se desasnen un poquito y no digan mamarrachos, para que puedan formarse, ¿no? Así que fíjense la visión de Lutero, hay que educar. O sea, las cosas y la reforma no hubiera pasado si no es por la educación. Y de hecho, lo veíamos, esa es la profusión en las publicaciones, todo lo que escribe Lutero. El anhelo de enseñar a leer y escribir. Entonces eso, poner las Sagradas Escrituras en la lengua de la gente, no solo para que puedan recibirlas, sino eso también implica, la gente tiene que saber leer y escribir, ¿no? Eso cambió el mundo. Eso son las cosas porque hay un antes en Europa, un antes de la Reforma y un después de la Reforma. Así que miren, la preocupación de Lutero fue también la educación. Para la gente así
más sencilla, y para los que tenían responsabilidades que también tuvieran un material más o menos contundente para poder... No tienen herramientas, recursos. Sí, es sencillo. Hoy le decimos herramientas, recursos. Lutero, bueno, escribió un catecismo. Claro. Pero bueno, dicho sea de paso, el Catecismo Menor fue un librito, pues muy chiquito, ¿no? Es muy traducido y fue llevado y tempranamente traducido a lenguas que nosotros no nos imaginaríamos, ¿no? Los daneses eran muy navegantes, y yo no me acuerdo en qué año, pero habrá sido en el siglo XVII como mucho, y claro, llevaron, ya su fe era luterana, bueno, andaban por las costas de América del Norte, y bueno, el Catecismo Menor se tradujo en el idioma de los pueblos originarios de ahí, esos, ¿no? tipo los mohicanos, no me acuerdo qué pueblo es, ya tempranamente estaba traducido. Bueno, ¿qué elemento para enseñar la fe podría ser mejor que ese sencillo catecismo? Y hasta nuestros días llegó, claro. Así que bueno, esa es la historia de los catecismos. El otro de los escritos confesionales de esta época de la Reforma, ¿no? De cuando todavía Lutero vive, y este sí también es pluma de Lutero, son los famosos artículos de Esmalcalda, ¿no? Se llaman de Esmalcalda porque fueron aceptados, ¿no? Fíjense, salvo los catecismos, que tienen una función didáctica, pedagógica, los otros, el texto de la Confesión de Habsburgo fue aceptada y rubricada por clérigos, pero también por representantes del Estado, ¿no? Es aceptada socialmente, ¿no? Que tuvo una sanción, cuando digo sanción social es por los, digamos, las personas con poder. Cuando lo lean van a ver al final quiénes son los que firman, ¿no? Bueno, la confesión de los artículos de Esmalcalda también fueron aceptados, recibidos en la ciudad de Esmalcalda, en una ciudad imperial, muy importante, después vamos a ver por qué. Pero estos artículos de Esmalcalda, si uno lee el mismo tema en la Confesión de Habsburgo y la lee en los artículos de Esmalcalda, es interesante notar las diferencias, porque ahí uno ve la pluma de Melanchthon, que es un tipo calmado, ponderado, y la pluma de Lutero, que es, bueno, no, acá hay que agarrar un palo y darle con todo a la gente. Es distinto, es muy interesante cómo Lutero maneja las cosas, y por qué le piden que escriba estos artículos de fe. También, por esta misma razón, bueno, vamos a exponer nuestra fe, porque estaba ahí la cosa como para que se convocara por parte del Papa un concilio en la ciudad de Mantua. Ya había mucho consenso de no ir porque no iba a ofrecer las garantías de imparcialidad por un lado y de seguridad por otro. Todo el mundo sabía lo que le pasó a Hus cuando fue a Constanza. Entonces, bueno, y Lutero ya también en esta época ya lo tenía, es posterior, en el 1536, los artículos de Esmalcalda, ya tenía muy claro que por más que hubiera un concilio no iba a pasar nada. El concilio que se reunió después finalmente fue el de Trento. Ese fue el primer concilio que efectivamente se reunió y que empezó un año antes de que se muriera Lutero. Lutero ya andaba bastante... Sus últimos años tuvo algunos problemitas de salud que lo imposibilitaban bastante, sobre todo en la movilidad. Justo era el checo. El checo, 100 años antes que Lutero, que a ese sí lo quemaron, lo quemaron vivo. No le fue tan bien a Jesús. No le fue tan bien, ¿no? Digo, porque estaban preparando leñita en Constanza y, bueno. No quiero que le pase lo de Jesús. Sí. Pero, ¿saben que hay con Hus hay una cosa muy interesante? Porque en una charla, o en una disputación, este asunto de poner desde lo académico un debate, debatiendo con un teólogo pro-papista, ¿no? El doctor Eck, Lutero, estaban ahí ya, a los otros compañeros de Lutero, especialmente a uno, a Karlstadt, lo habían revolcado un poquito por el piso, porque para él Lutero era más difícil revolcar, ¿no? Y si lo revolcaban él no se levantaba ahí,
seguía, ¿no? Pero Eck tiene la habilidad de ponerle un lazo a Lutero en el cual Lutero cae. Que Lutero en su momento sale Hus a relucir y Lutero dice, no todo lo que enseñaba Hus era herejía. Y ahí Eck dice, triunfo, es un hereje, defiende las herejías de Hus. Chau, se acabó, gané la discusión, me voy, y bueno, debo haber quedado un poquito, conociendo cómo era Lutero, no debe haber quedado de... Esa vena latió un poco. No debe haber quedado de muy buen talante. Bueno, esta confesión, los artículos de Malcalda, tiene 3 partes, ¿no? La parte de las doctrinas que no se discuten, las cosas que son importantes. ¿Hay alguna pregunta? Tenés que mutearlo. Pasa que hay 2 Jorges y Es el que se ilumina. Jorge es el que estaba en el Sí, auto. ahí está. No, pero entró 2 veces me parece. Creo que 3 veces a dirigente. Sí, por la ventana. Sí, Claro, sí. Famosos. Las defenestraciones de Prado. Sí, ¿no? Cuando se en algunos casos Es un poco incómodo. en algunos casos sobrevivieron tirados, pero sí, tenían esa costumbre. Sí, si ibas a pelear con los checos, no te acerques a las ventanas. Las ventanas en Praga son peligrosas. Bueno, y las 3 partes son muy sencillas. Lutero primero trabaja los temas que no hay controversia, que todo el mundo está de acuerdo. Luego, los temas en los cuales no se puede ceder. ¿No? Este tema, no opinamos lo mismo y no nos vamos a bajar de esa. Y finalmente, digamos, la parte de los asuntos que estaban prácticamente que son las prácticas discutibles, ¿no? Reprobables en ese sentido, ¿no? Y eso es los artículos de Malcalda. Y ahora nos queda el último, y fíjense, a ver si. Catecismos, bueno, para que vean el volumen que ocupa este último escrito confesional de nuestra Iglesia. Fíjense, si todos los otros son esto, este es esto, es bien gordito. Es la famosa fórmula de concordia, que es posterior, esto surge después de la muerte de Lutero, como les dije, hay muchas controversias, ¿no? Empiezan a pelearse, hay tironeos, también hay desastres políticos entre medio, ¿no? Les decía que esta ciudad de Malcalda era una ciudad importante porque ahí se formó una liga de príncipes protestantes, ¿no? Para defender sus propios intereses, ¿no? La liga de Esmalcalda, ¿no? Esmalcalda, Sajonia hacia el sur, la parte sur de Sajonia, más bien Turingia, si mal no recuerdo. Sí, es sí. Pero es de esa zona, por supuesto que ahí estaba todo era el núcleo. Justamente al año siguiente de la muerte de Lutero, en 1547, la Liga de Esmalcalda, que fue una asociación no solo para sentarse a debatir y defenderse, sino para también tomar 2 armas, fue derrotada en la batalla de Mühlenberg. Ese fue el fin de la... Pero las cosas después, ahí fue disuelta, ¿no? Por supuesto, pero no se olviden que el imperio tenía sus enemigos para el lado del oriente, los turcos, y del otro lado estaba el rey de Francia que siempre andaba haciendo algo, así que los príncipes protestantes, que no eran ni tontos ni lerdos, sabían a dónde tenían que ir a aliarse para seguir tires y aflojes, ¿no? Nada que no se haya hecho en ninguna época de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero ese es el contexto, ¿no? Es todo después de la muerte de Lutero, hasta todos estos desbarajustes, y empiezan a surgir también disidencias. Y la fórmula de concordia nace justamente para cerrar algunas, y esta función, bueno, esto es lo que nosotros creemos. Poner una delimitación a los problemas, ¿no? Y es del 1577.
Piensen, Lutero muere en el 46, 3 décadas posteriores, ¿no? Tiene 11 artículos y después hay un 12º artículo que tiene un nombre, a ver si lo encuentro, porque el nombre es muy curioso. Otras facciones y sectas que nunca aceptaron la confesión de Augsburgo. Ese es el 12º artículo a posteriori. Pero, Así de dialogar es el marco. sí, ¿entendió? ¿Quedó claro? No se entendió. ¿Le quedó claro? Antes de irme quiero decir. Una última cosita. Bueno, y estos 11, y después desarrolla 11 artículos sobre distintos temas, algunos que son bastante enfundiosos y que vale la pena mucho leer. Tiene 2 partes, uno que se llama la Tome y la otra la Declaración Sólida. Una es un resumen. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar el mismo artículo resumidito, para no tener, si quieren rápidamente ver cuál es el problema y hacia dónde van las cosas, y después tienen en la Declaración Sólida el mismo tema desarrollado para que, bueno, con todos los argumentos, citas bíblicas, todo. Bueno, y esos son todos los escritos confesionales de nuestra iglesia. Este es este librillo que está acá. Y esto, de vuelta, ustedes me van a decir, bueno, pero nos quedamos en fines del siglo XVI. Nosotros estamos en el XXI. Ya. Bien. En fin. Bueno. Algunos no vamos a llegar, pero solo por molestar nos gustaría. Pero bueno, nos siguen diciendo algo. Siguen siendo pertinentes estos escritos, ¿no? Porque tienen, de hecho han aparecido, y ustedes tienen entre los textos de lectura, una confesión. Ya somos gente del siglo XXI, que algunos somos del siglo... todos somos del siglo XX, caramba. ¿Usted cuándo nació? El último año. Somos todos gente del siglo XX. Gente. No, Rocío. Bien, entré. La Peque. No, son gente del siglo XX. Pero les puse ahí un texto que es una confesión del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, pues está mucho más cerca, que es la confesión de Barmen, que tiene varias peculiaridades. Una de ellas que no es puramente luterana. Eso es una cosa que se hace entre luteranos y reformados, ¿no? Pero el artículo primero, les pido por favor, van y se lo leen, porque es importantísimo. Dice una cosa, y lo dice de una manera me parece sumamente lúcida. Pero vale la pena porque, ¿cuál es el origen de ese texto confesional? 1934. Alemania. Auge del nazismo. El nazismo que quiere que tener a la iglesia bajo la pata. Y lo logra, porque muchos y teólogos de fuste dicen amén al fibra. Y otros tantos no. Otros dicen no. ¿Por qué? Porque a lo único que hay que obedecer es a Cristo. Y los que dicen no, es Bueno, una pequeña parte, no es la mayoría. No, por supuesto, una pequeña parte, como siempre, pero fíjense cómo ahí las confesiones, y esta gente que redactó Barmen no agarró el diario del día anterior, sacaron cosas de acá. Es decir, vean cómo este material puede seguir dando para hablar, para pensar y para enfrentar cosas terribles, ominosas, como fue en un país tan civilizado y tan culto. También los seres humanos somos capaces de caer en cualquier barbarie, ¿no? Así que ese me parece un ejemplo de cómo es menester para la Iglesia dar razón de su fe en un contexto. Y ahí bien, tomaron palabras nuevas. Pero sacaron mucho de acá. Y entonces
eso nos lleva perdón, de repente podemos hacer una pausa. Si hay alguna pregunta más sobre esta parte que fue meramente histórica, ¿no? Es una presentación de qué es lo que está en este libro, qué podemos encontrar en él, y más o menos un poquito su génesis, no más que eso, ¿no? Si no hay... sí, una cosita también al final de esos años medio tumultuosos después de la muerte de Lutero. Se siguen agarrando, aunque la Liga Esmalcalda fue derrotada, se siguen agarrando, pues los príncipes saben jugar sus cartas. Y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Y se firma en 1555, esta fecha es importante, la Paz de Augsburgo. Y en la Paz de Augsburgo se reconocen cosas interesantes, que tienen que ver con la confesionalidad también. El primer principio está enunciado en latín, es en cada país, en cada príncipe, según cada príncipe, la religión de cada país. Es decir, si el príncipe de tu territorio es luterano, tenés que ser luterano. Y si es católico, tenés que ser católico. Punto. No hay. La confesión sirve para cerrar espacios. Eso es posguerra, esa guerra. No, y justamente los problemas que Augsburgo, que es muy endeble la Paz de Augsburgo, no soluciona, después van a reventar en la guerra de los 30 años, que es una guerra, bruta guerra. Que termina con la Paz de Westfalia. Con la Paz de Westfalia, que soluciona aquellos problemas que Augsburgo no había solucionado. Y uno de ellos, ¿saben cuál es? Que la Paz de Augsburgo solo reconoce a católicos romanos y luteranos. Calvinistas, no. La Paz de Westfalia sí va a reconocer que hay una triconfesionalidad distinta en el imperio. Católicos, luteranos y calvinistas. Como verán, otros movimientos no tallan, no salen ni a placer. Anarquistas no, güey. No. Porque al principio la reforma luterana fue justamente esto, querer reformar la iglesia tardía. ¿En qué momento se da cuenta y dice, bueno, no vamos a reformar nada, vamos a empezar a decirnos reformantes o luteranos? Porque... Bueno, es una pendiente, porque se empiezan a distanciar. Y bueno, ya llega un punto, que es la excomunión de Lutero, empieza todo. Y bueno, está. ¿Cuánto dura la reforma? O sea, de decir, es algo específico que inicia con... Bueno, si se lo preguntas a un historiador, te va a dejar enmarcado en el siglo XVI. Pero la reforma tiene que seguir durando, ¿no? Siempre lo tenemos reformando. Tiene que seguir viviéndose la Pero no se reforma. toma como inicio cuando dice... Sí, 1521... Sí, 17, perdón, 1517. Pero me engañaron. No, pero quizás un punto muy importante es la presentación de la Confesión de Augsburgo. 1530. Que se nos viene, ahora sí se nos vienen los 500 años de la Confesión de Augsburgo, ¿no? Es muy importante porque ese da un marco y es el sostén que hasta el día de hoy nos sostiene, ¿no? Pero digamos, si tenemos que decir cuándo estamos ya de facto hecho y derecho, es la Paz de Augsburgo, que ya consagra que hay una división, 1555. Y ahí la Paz de Augsburgo también señala otras cosas, que no son menores. ¿Qué pasaba cuando? Porque en el Sacro Imperio había principados cuyo señor era un obispo o un abad. Claro. Y si yo, obispo de tal territorio, me convierto al luteranismo, ¿puedo pasar las propiedades eclesiásticas a mi patrimonio y dejarlo como herencia a mi familia? Porque, por supuesto, lo primero que voy a hacer es casarme, entre otras cosas. La Paz de Augsburgo dijo que, bueno, los príncipes eclesiásticos que se habían convertido hasta 1552 podían conservar el patrimonio. Y también lo que se había secularizado de las propiedades eclesiásticas se sostenía.
lo que se había secularizado del 52 para adelante había que restituirlo, y de ahí en más, de la Paz de Habsburgo en adelante, si vos eras obispo de Colonia, que se fue un caso, y querías hacerte luterano, bueno, hacete, pero dejás todos los bienes eclesiásticos, todo, y te vas con... No, y por supuesto la sotana dejala, porque también es de la iglesia, ¿no? Eso te vas a llevar. Y bueno, y eso generó bastantes iglesias flojas, porque también, no se olviden que la secularización de muchos bienes eclesiásticos le hicieron caja a varios príncipes seculares, y devolver, meter en caja es fácil, devolver ya hay gente que se pone un poquito más áspera con esas cosas. Pero bueno, después viene esa guerra terrible, y termina con la Paz de Westfalia, la guerra de los 30 años, bueno, empieza en 1618, y si sacan la cuenta termina en 1648, ¿no? Por eso es el nombre. Y termina con la Paz de Westfalia, entonces termina solucionando esos problemas, pero ya, bueno, ya también se ha caminado, es muy bruta la guerra, que tiene varias fases, involucra de todos, pues están los Países Bajos que son españoles porque eran posesión de los Habsburgo, entonces los españoles están ahí agarrándose, los tercios están en Flandes, y bueno, pero los suecos van hasta Eslovenia, y bueno, es una guerra compleja, la guerra de los 30 años. Y se termina, y bueno, ahí se termina, y de alguna manera los líos confesionales se acaban, ¿no? La confesión ya deja de ser dar razón de fe, ¿no? Y simplemente pasa a ser simplemente un distintivo. Yo soy luterano, soy calvinista, o soy católico romano. Y soy luterano en realidad porque vivo en un territorio que es luterano, ¿no? En algunos territorios se llegan a algunos acuerdos interesantes. Habsburgo es una ciudad muy interesante, ¿no? Hay unas iglesias que están pegaditas así, unas luteranas, otras católicas. Inclusive se estatuye que la mitad del ayuntamiento tienen que ser luteranos y la otra mitad de los miembros católicos. Tiene que ver es la paridad de Habsburgo, ¿no? Sí, muy interesante esas cositas. Pero bueno, se pierde lo confesional en eso, simplemente un distintivo, ¿no? Soy luterano, miren, soy luterano, estoy en un principado luterano, y ya no hay sentido de dar razón de la fe, porque ya está. Igual el origen de la confesionalidad es por una cuestión práctica o exclusiva. Las confesiones nacen por la necesidad de expresar la fe. Los credos nacen de eso, ¿no? Y también nacen por las razones que dijimos, lo apologético, defender la fe, dar razón de la fe, expresar la fe. Y una función litúrgica también. Pero interesante cómo se va configurando el ser ciudadano también, desde esa insistencia, desde esa presencia, también se va transparentando la cuestión ciudadana. Empieza a jugar, y acá lo voy a mencionar, empieza a jugar el Estado también acá, ¿no? También antes jugaba, porque ¿quién ponía el Papa? Por algo los papas se fueron a Aviñón, pues los reyes de Francia querían tenerlos más cerquita, ¿no? Y cuanto más cerca, más se controla todas las cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, va a pasar el tiempo, no va a haber más problemas confesionales, esto que queda medio cristalizado después de la Paz de Westfalia, el siglo XVIII, bueno, la Ilustración, no pasa nada. Inclusive es una época bastante esclerosante desde el pensamiento teológico. No desde el pensamiento filosófico, por el contrario, ¿no? Pero en el siglo XIX aparece una novedad, y la confesión vuelve a tomar, resurgir. Sí, algo así hizo las confesiones en el siglo XIX. Y en Prusia se proclama la Unión Prusiana. Hay que unir las iglesias luteranas y reformadas. Y algunos luteranos dicen que eso no les cuadra. Y apelando acá, ¿no? Fíjense, el siglo XIX, un texto de fines del XVI, artículo 10 de la Declaración Sólida, dicen, no, estamos, cuando el Estado se pone que son diferentes, pero que afectan la vida de la congregación, ¿no? Porque algunas comunidades luteranas no querían soltar su liturgia, sus prácticas propias, y bueno, se retomaron, ¿sí?
las confesiones. Y aparece esto de estar en estado de confesión. Y las confesiones vuelven a salir de esa cosa tan quieta que tenían de Marcos simplemente, a hacer algo que me dice, no, yo acá opongo resistencia. No, no, no y no. Listo. Eso fue lo que hicieron. ¿Y cómo terminó esta historia? Emigraron a América. ¿De dónde creen que nacen las iglesias luteranas? Bueno, por lo menos las de origen alemán. No, De vamos. América, porque en Sajonia, que estaba bajo dominio prusiano, Claro. se imponía la Unión Prusiana. Entonces, esas cosas que son diferentes, pero si me las obligan, ya hay que abrir los ojos. Y vamos a leer lo que dice este artículo, porque es muy importante. Esto y porque ya vamos a ver cómo estas cosas, a ver, no, esto me parece que es la declaración sólida, y es mucho más larga, y no quiero leer tanto tiempo. Yo tenía marcado y saqué el papel. Acá. El 10, acá está. Oigan esto. Y esto van a ver que no es tanto que es una cosa del siglo XVI, no es una pieza de museo. Creemos, enseñamos y confesamos que en el tiempo de la persecución, cuando se nos exige una confesión clara y firme de nuestra fe, no debemos ceder a los enemigos del Evangelio en lo que se refiere a estas cosas indiferentes, conforme a las palabras del apóstol en Gálatas 5.1, bueno, ahí sí cito unos cuantos pasajes bíblicos. Pues en tal caso ya no están en juego cosas indiferentes, sino la verdad del Evangelio. Se trata de conservar la libertad cristiana y de evitar que se sancione la idolatría manifiesta y se cause ofensa a los débiles en la fe. En todo esto no debemos ceder en absoluto, sino que debemos confesar con la mayor claridad y padecer por causa de ello lo que Dios envía y lo que Él permita que nos inflijan los enemigos de su palabra. Fíjense qué importante que es este pequeño párrafo, ¿no? Las cosas que son indiferentes en un contexto, cuando hay persecución, ya no son una pavada. Porque ¿qué se juega acá? Se juega el Evangelio, la verdad del Evangelio, y se juega la libertad. Y acá empiezan a aparecer otras dimensiones, no solo la dimensión religiosa de la vida del ser humano. Se juega el Evangelio, se juega la libertad de las personas. Y ya, esto ahora vamos a verlo, ¿no? Los primeros fueron los sajones que se retobaron con su 999 y se fueron al demonio, pero pasa un poquito el tiempo y vuelve a aparecer esto. Ya lo mencionábamos, Barno. Otra vez el atropello a las personas. Y ahí surgen teólogos de fuste, y uno de ellos, que también no cumple esta función. O sea, ¿ven? Las cosas que dice este artículo, las confesiones también tienen un componente martirial, de testimonio con los, que hace poquito fue el aniversario de su martirio, Bonhoeffer, ¿no? El 9 de abril, ¿no? El día antes que entraran las tropas aliadas, fue justiciado, fue ahorcado en Buchenwald. Bueno, acá empiezan estas cosas. Hay ante situaciones que la Iglesia no puede callar. ¿Y por qué entonces nos plantamos, no por ser sajones brutos? Como Lutero se autopercibía como un sajón bruto, él lo dice y lo escribe. Yo soy un sajón bruto, ¿no? No por brutos, sino por una convicción que tiene que ver con la fe y con el Evangelio. Entonces me planto y no, esto no puede pasar, porque no solamente destroza el Evangelio, sino también atropella la libertad de las personas. Nos pueden decir, sí, bueno, está bien, el nazismo era una cosa terrible, había que hacer. De hecho, una frase muy linda de él
que utilizaba el símil, es un carro que atropella a la gente, y hay que pararlo. Y si uno no puede pararlo, tiene que atravesarse como un palo entre los radios de la rueda para... ¿no? Bueno, el cuñado de él estuvo en el atentado que le pusieron el petazo a Hitler. Claro. No, a él no le pasó nada. Pero no se puede quedar. Entonces, ¿cuándo las confesiones nos vuelven a sacar de nuestra modorra? Bueno, cuando hay cosas que afectan el Evangelio y la libertad de las personas. Y acá con Bonhoeffer aparece esta otra dimensión que tiene que ver mucho más con lo político, que también es muy importante, porque su sociedad, como la nuestra, es una sociedad mucho más secularizada. Y entonces también ahí tiene algo que decir la confesionalidad en la sociedad. No es una cosa para que quedar en rezos de credos y a ver si pronunciamos bien homo. ¿No? Tiene una función pública, ¿no? Entramos en el ruedo público con la confesión. Y, como les decía, ustedes pueden decir, no, Octavio, es el nazismo una cosa horrible, espantosa, ¿no? Sí, pero más reciente en el tiempo. Yo ya era nacido. Bueno, entonces no es tan reciente, perdón. Perdón, termino con esto. 1977. La Asamblea General de la Federación Luterana en una ciudad de Tanzania, la capital de Tanzania, Dar es Salaam. Ahí se aplicó la confesión a las iglesias sudafricanas por el apartheid. Se condenó el apartheid. ¿Por qué? ¿Por qué el apartheid ataca el Evangelio? ¿Cuál es la doctrina centralista? Después ya va a ser tema de un encuentro. La justicia, la gracia de Dios. Ese Dios que nos justifica y que nos acepta a todos nosotros tal cual somos. ¿Y qué pasaba en Sudáfrica? Blancos y negros no podían comulgar en la misma mesa. Eso es un atropello al Evangelio. No se puede tolerar. No está de acuerdo a las confesiones que uno diga, no, tú porque eres negro o tú porque lo que se les dé la gana, no puedes participar en la misma mesa de comunión que yo, que soy, y bueno, digo toda mi extensa lista de virtudes, ¿no? Fíjense, 1977, no estoy hablando del siglo XIX, 1977 esto vuelve a salir y a dar vueltas. Temas como el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo, la justicia por la fe, artículo 10 de la Fórmula de Concordia. No son textos, siguen diciendo mucho y tenemos que hacerlo, y ahí está, y acá volvemos al principio. Nosotros tenemos que hacer teología. ¿Qué quiere decir eso? Seguir haciendo decir estos textos cosas pertinentes a nuestra vida. Y si ustedes se fijan, y nuestra iglesia tiene documentos muy interesantes sobre temas de nuestros tiempos, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo. Y nuestra iglesia se ha expresado sobre esos temas, y no se ha expresado por el capricho o por la moda. Claro. Se ha expresado porque tiene un sustento. No decimos lo que decimos porque somos caprichosos o nos gusta o queremos quedar bien. Lo decimos porque tenemos un sustento. Así que vean por qué es importante nuestro marco confesional, porque nos permite todo eso. Y sigue ahora en nuestras manos a seguir haciéndole decir a estos textos cosas pertinentes para la vida que cada uno de nosotros enfrenta en la Argentina y en Uruguay. A otros les tocará decirlo para otros contextos. Pero a nosotros nos toca acá. Y bueno, dejo acá porque sin duda se me quedan algunas cosas en el tintero, pero bueno. No, podemos seguir, pero yo para tener conciencia de la hora, quería preguntar algo. Sí. De última, le formula la pregunta que la dejo abierta. ¿Por qué nosotros como iglesia hacemos misión, hacemos diaconía de una manera que otros no la hacen? ¿Por qué nuestra forma de hacer diaconía es como es y no es como la hacen otros? Que está bien que las hagan, nosotros las hacen como entienden. Nosotros
hacemos misión de una manera, hacemos diaconía de una manera, porque tenemos este marco confesional. Y nuestra forma de hacer misión, nuestra forma de hacer diaconía, surge de nuestro marco confesional. Y de lo testimonial. Porque las confesiones siempre son martiriológicas. Claro. La confesión es testimonio, Claro. fundamentalmente. Eso es lo primero, que es lo que arrancamos. La fe necesita expresarse. Y estas son las expresiones de fe consensuadas por la Iglesia, aceptadas por la Iglesia. Por eso también no se pueden tocar, porque las aceptamos todos, y todos las tenemos que tocar entonces. No es porque, a ver, acá las congregaciones de este distrito quieren hacer... No, esto es de todos los luteranos. No se puede tocar así, porque me gustó, me dejó de gustar. Entonces, es el consenso de la Iglesia que expresa lo que creemos. Bueno, y si alguien tiene una pregunta, y perdónenme mucho mis exabruptos. Entonces, por eso también en el luteranismo nosotros somos conversionistas, por ejemplo. En hacer de... Bueno, ya te lo estás diciendo, entonces ya estás apuntando a por qué hacemos misión de una manera y no de otra. Lógico, porque no es nuestra Dentro de índole. nuestro marco confesional. Porque esto es nuestra identidad. Claro. Sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay propuestas que son muy seductoras y nos pueden tentar, la moda tienta, la moda seduce, pero Claro. hay que justamente pensar teológicamente porque si no, nos salimos y dejamos de ser lo que somos. Y si dejamos de ser lo que somos, no vamos a hacer las cosas bien, porque hacemos las cosas por lo que somos. ¿Qué se debe hacer, no? Así que es identidad, es testimonio, es expresión de fe, es consenso. Y es material de trabajo por encima de todas las cosas, que eso es lo más importante. Y es el material de trabajo que vamos a tener ahora, ¿no? Vamos a seguir. Y una cosita más porque entre los textos, yo ni lo mencioné, entre los textos que tenían para leer, hay que es una selección de la narración de lo que pasó en una dieta anterior a la de Apurgo, la de Worms, mejor dicho, perdón, a la cual Lutero fue convocado. Y bueno, ahí que después se los llevaron y los metieron para adentro en el Warburg. Ahí está, yo les puse esa parte donde se narra esa, que está en escena de película, ¿no? Cuando se para y dice, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Y ahí yo creo que eso lo puse para que lo lean, para que piensen que las cosas que las convicciones de fe, o sea, lo que dice Lutero, no se puede ir contra la conciencia. No podemos traicionarnos. Y de última, cuando si estamos ahí acogotados, que Dios nos ayude. ¿Qué le vamos a hacer? O aceptemos que hemos claudicado vilmente. También si uno se hace cargo de que... Claro. Les recomiendo mucho la escena de la película de Rogemont, la de blanco y negro, que está en las lecturas, en la parte de recursos optativos. ¿Está la película? Sí, señora. La virtual, la pueden ver. En la escena esa, para mí el actor de Lutero, que es mucho mejor que el hollywoodense, no digo más lindo, porque ya me han criticado eso. Digo mejor actor. Es muy mal gusto. Digo mejor actor. Realmente esa escena la hace para mí. A mí me tipo ojos así que emocionan, ¿no? Así, lo dice muy bien. Esas palabras de la dieta de Worms tiene como un primer plano así. Es un guión para película ese texto. Sí, ese texto es maravilloso. Por eso lo puse. Por ese tema simplemente de bueno, es un ejemplo de sostener la convicción. Sí, muy bueno. No tenía otro fin más que ese, ¿no? Y si quieren leer todo, está en el tomo 1. Estamos también subiendo en el repositorio. Lo pueden leer de cabo a rabo, esa es una pequeña selección. Sí. Bien. En el Zoom hay preguntas. No, yo creo que quería compartir, pero son muy interesantes. Por ahí más cerca del micrófono ahora las preguntas. Acérquense un poquito o ponemos mirando un poquito más. Sí, para que escuchen, porque ustedes ya no los que están del otro lado no escuchan al resto, me dijo. Creo que es muy interesante esta cuestión de que es inevitable desde las confesiones mismas el no involucrarse en
justicia con el otro, porque es, te decía esto de que es la cuestión, la confesión, el evangelio, cuando se encuentra afectado al evangelio y también cuando se encuentra afectado a la libertad de las personas. Y que uno lo podría decir, o sea, bueno, la libertad de ellos es evangélico, pero al afectarse la libertad de la persona también se ha afectado el evangelio, porque se preocupa por el otro. Entonces es inevitable que nos involucremos, como el resumen de Jesús de las dos leyes. No se puede... No puedes amar a Dios sin amar al otro, y amar al otro. Sí, no, eso es clarísimo. Y bueno, y eso es parte de vivir la fe. Y de vivirla coherentemente también, ¿no? Octavio, ¿te parece si compartimos las preguntas del foro para que las vean? Y sí, dale. un poco con él. Bien. Yo a ver si las vas a poner en pantalla. Sí. Perfecto. Del Zoom por ahora no hay nada, ¿no? No. ¿Alguien que tenga alguna cosa que decir, pregunta, comentario? Sí, dale, pues. Yo no veo ya. Las preguntas son para el bloque temático identifique y explique brevemente 1 o 2 problemas del pensamiento teológico fundamentalista, reflexione cómo se podrían realizar estos problemas a la luz del confesionalismo. El segundo punto es, realizando nuestra congregación o comunidad de fe, cómo opera o funciona el aparato confesional en ellas, para qué sirven a nuestras comunidades las confesiones. Bien. La primera pregunta, hay que remitirse básicamente al texto de Pilus, ¿no? Pero la pista está, ¿no? O sea, hacer teología es articular fe con la vida de hoy. O sea, ninguno de nosotros vive en el siglo III a.C. Descarnado del contexto, imposible. Vivimos acá, ahora, y vivimos en... Bueno, ustedes, yo no. Viven en Argentina, o sea, no pueden andar con otro problema, ¿no? Y la segunda pregunta, que puede ser, si bien es en nuestra... cada uno de nosotros vive en una comunidad, no vivimos en el éter, pero también en nuestra comunidad, a veces es la comunidad local muy pequeña, pero también nuestra comunidad amplia, la IELU, la comunidad luterana es nuestra comunidad también, ¿no? Pero, y ahí es donde se juega, ¿por qué hacemos la misión como la hacemos? ¿Por qué hacemos diaconía como la hacemos? Bueno, elaborar y pensar un poquito desde ahí, ¿no? Bueno, les recomiendo lean Barmen. Barmen es, si bien tiene ahí las manos de otro teólogo que no es luterano, que es reformado, que es Karl Barth, yo tengo mis objeciones con los reformados, las tengo, sí. Los pondría en ese artículo 12. Pero es un aliado en cuanto al pensamiento contextual y sin a la duda, lectura sin duda. Y ha hecho una lectura muy importante, y en la confesión de Barmen hay mucho de él. Es un texto muy lindo. Yo lo recomiendo mucho, y es un texto contemporáneo. Muy liberador. Sí. Y nos hace pensar dónde están nuestras lealtades. Que se sigue siendo, que de última es el mismo problema de Worms. ¿Dónde está la lealtad? ¿Me postro ante el emperador o ante Cristo? Y bueno, es la idea. Es el problema también planteado en el Apocalipsis. ¿Quién es el Señor, ¿no? ¿El Señor es el que está en Roma o el Señor es el que está en el trono? Hay una pregunta de Solange. Sí. Solange, si querés abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Buenas noches. Tuve bastante dificultad para entender la pregunta 1. La 2 la entendí y leí los textos que eran para hoy. También muchos de los temas, bueno, yo no soy teóloga, soy economista, nada que ver. Y tengo un poco de dificultad para entender el contexto de lo que está, tal vez ustedes hablan como que ya lo conocen, muchas de las cosas, pero me cuesta entender el contexto histórico porque debe influir mucho, el contexto político también me parece un poco relevante, tal vez porque yo tengo una perspectiva distinta, ¿no? Tal vez no hace mucho sentido lo que estoy diciendo, pero por ejemplo con esto que hablamos de los principios,
algunos creo que nombraste, pero me cuesta extenderlo. Y acá en el ejemplo vi que lo dije, fundamentalismo islámico, decía acá en el ejemplo acá de la actividad, cuando estaban proyectando. Y después me confundió más eso todavía. En realidad se agregó ahí como un insumo más una definición de este mismo autor del libro de, perdón, te miro por acá, Sí. del libro de historia, de Justo González, ¿no? Bueno, como todo concepto tiene distintos campos, más amplios o más restrictos. En realidad, yo creo que si lees un poquito el texto de Tillich, es un texto de mediados del siglo XX. Tillich también vivió en la Alemania, pero él se fue a Estados Unidos y ahí desarrolló su carrera en Estados Unidos siempre. Y esto es desde la década del 50. Pero es el planteo de cómo, desde dónde, y tú bien dices, los contextos históricos son, nunca nada ocurre en el vacío. Todo, absolutamente todo, la encarnación ocurre en la historia, ¿no? No es en ese tiempo de los cuentos de hadas, había una vez, ¿no? Lucas en eso dice, en tiempos de Tiberio César, ¿no? Así que sí, los contextos históricos son importantes. Bueno, un insumo que lo decíamos al principio, ese libro de historia de la Iglesia es muy bueno, es rápida lectura y simple para... Dicen los credos. Falleció bajo el poder de Poncio Pilato. Tiene usted razón también, los credos nos aterrizan a la historia, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que a veces las cosas se van perturbando cuando no nos aterrizamos en la historia. Cuando ¿está Mercedes todavía? No, se puede. Qué pena. No, imagínense sobre esos temas controversiales. Y bueno, todos ustedes han vivido las controversias de distintos proyectos de ley que se aprobaron en este país. Digo porque como yo soy uruguayo no viví esas cosas, ¿no? Y muchos de los argumentos que se... La Biblia dice... ¿Oyeron argumentos de ese pelo? ¿Qué dice la Biblia? Claro, por ejemplo, yo la última Biblia que compré, que fue una oferta muy buena que hizo Sociedades Bíblicas, decía impreso en Malasia. También lo decía. Sí, ¿no? Sí, venían falladas, entonces eran muy baratas. Digo, eso no es... No, decía lo de Mercedes, pues si Mercedes llega a oír un argumento de esos, acogota a la persona que lo diga, ¿no? No, que estamos por Zoom ahora. Sí, pero esos argumentos no tienen sentido. La Biblia dice, no dice nada. O sea, el argumento la Biblia dice, no dice nada, sí, la Biblia dice, no, lo dice mucho. Y ahí ya entran otros problemas que no son los que no son pertinentes a nosotros, ¿no? Lo nuestro va a ser articular nuestra fe con nuestro mundo, con nuestra vida. Y bueno, sí, por supuesto que partimos de las Escrituras. Las confesiones parten de las Escrituras. Esto está sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios está sostenida en el accionar del Espíritu. Y Barmen lo deja muy claro. La palabra de Dios, ¿qué es? Es Cristo nuestro Señor, es el Verbo encarnado, esa es la palabra de Dios que vino al mundo, ¿no? Ahí están esas respuestas facilongas, fundamentalistas, ¿no? Y me aferro a un versículo y con eso puedo fustigar a quien no me gusta en realidad, porque detrás de ese tipo de argumentos está eso. La Biblia como garrote, ¿no? Exactamente, te pego. En realidad, una postura confesional sería mucho más cerrada. Es más pesadita, para dar un palo en la cabeza. Sí, no, esas Biblias, la Reina Valera de tapa blanda, no duelen mucho. El papel Biblia. Claro. No, pero esos argumentos no funcionan. Por ahí, Octavio, para aclarar la entrada del diccionario, del manual de diccionario teológico que está puesto ahí, que es lo que la confundió un poco a Solange,
ahí fíjate, Solange, que hay 3 puntos. Primero, estrictamente, que es fundamentalismo como movimiento, que es de casi del 1900, ¿no? Un movimiento que tiene, bueno, la infalibilidad bíblica más otra serie de cosas respecto de Cristo. Después, que a partir de este movimiento se le llama fundamentalismo a cualquier tipo de movimiento dentro de la Iglesia que justamente haga esto que hizo Octavio, agarrar la Biblia como palabra infalible y argumentar todo desde ahí. Y después una tercera definición más por extensión que con esta palabra se le empezó a llamar fundamentalismo a diferentes expresiones totalitarias, como el fundamentalismo islámico. Pero no quiere decir que estemos hablando del fundamentalismo islámico en este caso. No es nuestro asunto. Pusimos exactamente cómo estaba en el diccionario. Aunque está condenado como herejía cristológica en la confesión de Augsburgo. Sí, una cosa que no me quedó clara, sí, sabía que no estaban hablando, no lo decía por eso, lo que quería preguntar es si eso es hoy lo que profesa la Iglesia luterana, cuando leí, porque leí, por ejemplo, uno de los puntos era la relación con el gobierno, por ejemplo, el tema de los santos, y no sé, no es como lo que yo fui a un colegio luterano, y vengo a una congregación luterana, y no es lo que tenía en mi mente. Entonces, ¿cuál es? ¿Eso hoy refleja nuestra actualidad o lo estamos leyendo para ver cómo era antes? Como que no entendí un poco eso. Bueno, todos esos artículos que son controversiales, ahí vamos al contexto histórico, ¿no? Por eso, bien lo dijiste tú, si uno saca estas cosas del contexto, también las mata. Porque las cristaliza de una manera que no permite más, se ha quedado esclerosado en el tiempo y dejó de, cuando un texto se esclerosa, dejó de decir, ¿no? De hecho, bueno, hace un ratito en otra reunión se estaba hablando sobre justamente las condenaciones de la confesión de Augsburgo. Hoy es pertinente, ¿cómo está ahí? Sí, porque es el contexto, pero podemos seguir no sé, salivándole en los ojos al hermano, porque también es hijo o hija de Dios, como nosotros, que es Anabaptista, ¿no? Entonces, Joder. bueno, sí. No queda muy bien. No, pero hay que hacerlo disimulado, pero no lo vean ahora. Entonces, nunca hay que perder los contextos. Y volvemos al problema. Hacer teología es articular la fe con la vida. Con la vida. Lo que es inmóvil es lo que está muerto. La vida es movimiento, los cadáveres ya quedan ahí, ¿no? Y es más, se deshacen. Entonces, eso es el quehacer teológico, y teología lo hacen las personas de fe, no solamente los académicos, y eso es lo más importante. Porque acá, digamos, el que tiene más visos teológicos es Iván. Claro. Es más, mi grado académico mayor no es en teología, justamente, así que no soy teólogo, ¿no? ¿Pero? ¿Puedo decir algo? Sí. Como una nota, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las celebraciones por Zoom, con Malaber, con el corredor Malaber, que eran 3 congregaciones, más lo que se iban agregando, en algún momento surgió el tema de la Santa Cena, allí donde estoy. Y el espadeo teológico y bíblico era en la gente que estaba en las casas, no eran los pastores y las pastoras diciendo es así, es así. Eran los argumentos, la necesidad del contexto y el decir, bueno, pero somos parte de esta comunidad de efectividad. Y me pareció maravilloso cómo la gente desde los lugares espadeaba teológicamente con su lenguaje cotidiano, no teológica, no es la legalidad la palabra, pero la necesidad, no, y exigiendo que tenían que hacer Santa Cena en sus casas, en esa mesa extendida que estaba virtual, ¿no? Entonces, y nosotros como pastores, estaba Alan, que estaba Clovis, que estaba también vos, Hernán, viste, con estas cuestiones así medias colegiadas, bueno, vamos a preguntar, vamos a ver, y la gente decía, no,
exigimos, esto es nuestro. Entonces me pareció súper luterano y súper... esas discusiones riquísimas. Eran después del culto, no eran en el culto. Menester que hoy nuestras comunidades hagan teología. Claro. Es claramente un claro ejemplo. Sí. Puede salirnos mal también, pero no importa, no es eso. Hay que hacer teología, gente. Hay que pensar teológicamente si queremos tener una iglesia viva. Ahora, si queremos una iglesia esclerosada, que lo único que atiende es al cascarón, pues bien, no es necesario siquiera pensar. Seguir la... Pero teología, hablar de Dios hacemos todos los creyentes. Exacto. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario del Zoom antes de que cerremos? Hola. Hola a todos, todas en el Zoom. Oscar. ¿Cómo están? No, en realidad ninguna duda ni pregunta, simplemente decir que la charla estuvo muy interesante, Octavio. Oh, gracias, porque sos muy generoso. Sí, eso ya pregunto. Isabel dice, bueno, yo entiendo que el texto de Tillich está relacionado con la primera pregunta, sí, es lo que... Sí. Pero que en realidad está estrechamente relacionado. La intención quizás de esa pregunta es que puedan cada uno por su cuenta poner en palabras ese punto tan importante, porque si perdemos ese punto que coloca Tillich ahí, vamos a andar desnorteados en nuestro quehacer teológico. Plantea el punto que está ahí, porque lo vemos que acontece en los errores en esas áreas, ¿no? Isabel levantó la mano ahí. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Isabel. En la primera clase que estoy perdida. Bueno, la primera pregunta es, voy relacionando con el tema, con el texto de Tillich y después lo puedo relacionar a mi forma de pensar o lo puedo hacer así. Esa es la idea. Buenísimo. Eso era mi pregunta, gracias. Siempre poner lo de uno, lo personal, si no es una cosa mecánica nomás, ¿no? Dale, gracias. Y así un multiple choice. Claro. Martín había levantado la mano, Sí. saludaba. No, había saludado. Bien, bueno. Una persona que es amable, que nos saluda, bien. Bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, Muy bien. Bueno, ha sido un enorme placer, pese a que estaba acá medio, sin poder ver los rostros de todos, porque al que me quedaron ustedes de costado, estaba mirando a los otros, que además tenía que girar eso. Pero bueno, siempre el encuentro es lindo y bueno, muchas gracias por la paciencia que me tienen. Que tengan una linda semana de lo que queda. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Ahí. Chao. Para allá.